Departamento de Comunicaciones presenta el repaso de la lección. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos están viendo a través del enlace de Facebook, de YouTube, de la Iglesia Central Florencia. Bienvenidos a un repaso de la semana que tenemos de la iglesia, de la escuela sabática, de esta semana, este trimestre que arrancamos, hermano José, y con la ayuda de Dios, pues vamos a dar un inicio excelente para poder arrancar. Mi hermano, Dios me le bendiga, mi hermano. Un placer encontrarnos en este lugar. A mis hermanos y amigos que nos están mirando, un placer poder estar en este lugar, poder abrir la palabra de Dios en este repaso que iniciamos, que es nuevo trimestre. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Mi nombre es José Artunduaga Castro. Soy anciano de la Iglesia Adventista Florencia Central. Y es un gozo poder estar en este lugar. Gracias, mi hermano. También aquí es su servidor, soy el director de publicaciones del Ministerio de Publicación de la Iglesia Central de Florencia. Hoy tenemos la grata disposición para enseñar y aprender un poco más de la palabra en esta escuela sabática que tenemos de inicio del tercer trimestre, ¿no, hermano? Sí, mi hermano. Entonces, vamos a avanzar, hermanos y amigos que nos ven, vamos a orar. Hermano José, le invito a que oremos para que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Bueno, también vamos a orar. Amadísimo Padre Dios, Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Padre Santo, te damos gracias por tus bendiciones, porque tú nos das el conocimiento, tú nos das la gloria, Padre amado, y que tú nos enseñas que el camino, la verdad y la vida solo está contigo. Padre Santo, hoy queremos pedir tu dirección para el estudio de este nuevo trimestre, de esta semana, y que sea una enseñanza para que la Iglesia Adventista y las personas que están buscando de ti sepan y aprendan más del verdadero sentido que tiene la vida, que el único sentido está cuando te buscamos y encontramos el amor de Cristo. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mi hermano, entonces como vemos, iniciamos trimestre. Y este trimestre está interesante porque nos titula y nos muestra primera y segunda a los Corintios. Ese es el que vamos a trabajar durante todo este trimestre. Y el propósito del estudio de este trimestre, hermano, es conocer la iglesia del pasado y también la iglesia del presente. Y ver que el método que Jesús usó con Pablo en el pasado es el mismo método que está usando en nuestra iglesia hoy en día. Solamente tenemos que dejarnos usar. Y vemos nosotros que la introducción de este trimestre es interesante porque vamos a hablar de cartas. Antiguamente se comunicaban con cartas. Se escribían papeles o en pieles de animales, en piedra, en diferente forma para comunicar, para mandar ese mensaje para que donde el lugar que llegue se puedan comunicar y se pueda llevar ese mensaje que se quiere. Por eso el apóstol Pablo se comunicó mucho con los corintios por medio de carta. Le llevaba el mensaje porque él sabía la situación que estaba pasando la iglesia y la necesidad de que la iglesia se afianzara en Jesús, en ningún otro más. Vemos que hoy en día es lo mismo. Hoy en día nos comunicamos por medio de cartas. Mandamos un correo a una empresa, hasta la misma iglesia, o sencillo, por WhatsApp. Y si nosotros nos damos cuenta en WhatsApp, nosotros decimos hola. ¿Sí? Nos comunicamos de la misma forma en el pasado, pero la diferencia es que ahorita es digital. Ahorita usamos tecnología, mandar una carta, un mensaje es más fácil hoy en día. Ya hoy en día no necesitamos escribir, sino mandar el mensaje por voz, que le llegue a la persona donde esté, que la persona lo escucha, la persona entiende. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es lo mismo, el mismo método, pero hay una diferencia. Y la diferencia que nosotros vemos aquí es que hoy en día el mensaje se llega más rápido que en el pasado. En el pasado, mientras llegaba la carta al lugar, a la ciudad, se demoraba días. Hoy en día nosotros mandamos una carta, un oficio o un mensaje por WhatsApp un mensaje a alguien, se demora minutos. Si en ese entonces se predicó el evangelio a todos los lugares,
siendo un poquitico difícil porque para que llegara el mensaje se demoraba un poquito. Hoy en día, ¿por qué no se ha predicado a todos los lugares? Siendo que el mensaje llega más rápido y que las cartas son mucho más rápido. Mi hermano, algo interesante que tenemos es que es lo que vamos a estudiar en esta semana. Porque esta semana nos habla acerca de ese ministerio de Pablo en favor de la comunidad cristiana en Corintios. Por eso hoy queremos que mis hermanos que están viendo, mis amigos están viendo a través de las redes sociales la transmisión, busquemos el versículo para memorizar. Vamos a buscar Hechos 18, 9, 10 para darle el contexto de por qué, como usted dice, hermano, fue un poco difícil, las cartas se demoraban y hoy en día que tenemos tecnología y es un poco más fácil avanzar con la predicación, no lo hacemos. Es la pregunta. ¿Cómo Pablo en circunstancias difíciles pudo evangelizar y amar tanto a Cristo y hablar de Él en todo sitio? Es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a buscar Hechos 18, 9, 10. En Hechos 18, 8, 18, 9 al 10 nos habla la palabra y dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, mis hermanos, ahí está hablando acerca de cómo Pablo iba a pasar por una tribulación al dar el mensaje. Pero cuando tenemos la mano de Dios, nos dicen, tranquilo, yo estoy contigo, hermano. Y es interesante porque siempre cuando vamos a escribir un mensaje, una carta, nos presentamos, ¿no? Sí. Y vemos nosotros cómo Pablo se presentaba. Apóstol de Jesucristo muchas veces. Apóstol. El apóstol enviado por Dios. Y él se presentaba como un apóstol. Vemos nosotros que hoy en día hacemos lo mismo. Llevamos siempre que mandamos mensajes, tiene que llevar el nombre de quien lo escribe, de quien quiere dar la información. Y vemos nosotros que este versículo nos trae un mensaje interesante porque Pablo estaba en una situación difícil. Y la situación de Pablo era que aquí en este lugar ya no quieren escuchar de Dios. En este lugar ya no quieren saber nada de Dios. Yo tengo ganas como de abandonar esto. Pero Dios le dice, no temas, porque yo tengo mucho pueblo aquí en este lugar. Usted tiene una labor importante que hacer porque él estaba desmotivado. ¿Y cuántas veces le sucede a uno? A mí me ha sucedido, hermano, que estoy dando un estudio, una fe de Jesús, y voy 10, en el estudio número 10, en el 12, y cuando regreso, la persona está borracha, la persona uno dice, bueno, entonces, ¿qué estudiamos? Dios mío, llevo aquí casi 15 días viniendo, 20 días, y la persona como que peor. O sea, yo no sé si entiende. Entonces, esto nos sirve a nosotros para tener en cuenta de que Dios está haciendo su tarea. Y la tarea que Dios está haciendo es fundamental, que aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios nos usa porque Él ya hizo su trabajo, está haciendo el trabajo, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Llevar esa partecita que nos corresponde para que su iglesia crezca. Por eso, hermano, Pablo nos enseña algo tan bonito. El tiempo en que vivió Pablo con la iglesia primitiva es algo que se está repitiendo hoy en día. Usted ve, esa iglesia estaba repleta de problemas. Hoy en día sucede lo mismo. En ese tiempo, la iglesia, cuando le hablaba a Pablo, a los corintios y a todas las cartas que enviaba, no era una iglesia fácil. Es decir, había fornicación en su pueblo, existía idólatras, existía el tema de querer mucha abundancia, porque incluso Corintios era una ciudad, más adelante vamos a hablar de una ciudad muy abundante en dinero, y la gente que quería conseguir dinero se iba para allá. Entonces, Pablo envía ese mensaje hermoso del desafío en Corintios, que hace un mensaje en la cruz, y la fidelidad de ese mensaje es que enseña al pueblo o a la iglesia a cómo seguir a Cristo y cómo corregirlo con amor. ¿Acuerda lo que hablaba usted del tema de cómo corregir con amor?
sin necesidad de llegar a la alcahuetería, que hoy en día mucha gente dice es muy sensible cuando se le habla, pero aquí Él nos enseña y nos exhorta a cómo poder cambiar ciertas cosas que estamos haciendo. Entonces esta semana, a lo largo del trimestre, vamos a trabajar eso, y Pablo enfrenta ese desafío en la primera y segunda de Corintios, hermano. Entonces, la costumbre de sostener a hombres y mujeres que permanecen ociosos, voy a leer una parte que me dice aquí muy interesante, proviene de la iglesia, promueve hábitos pecaminosos y debería ser evitada concienzudamente. Todo hombre y mujer y niño debería ser educados para desempeñar tareas prácticas y útiles. Todo debería aprender algún oficio. Esto podría ser en cualquier actividad que realice. Pablo tenía un oficio. ¿Cuál era? El de hacer campañas o hacer lo que llaman Campi, le campe. podemos decir Sí, hoy en día campi le podemos decir nosotros, ¿no? Y vemos nosotros que es interesante de que él no tenía tiempo libre. Él estaba ocupado en la obra misionera y cuando tenía ese tiempo, hablemoslo libre, se ocupaba para hacer trabajos que beneficiaban a la iglesia. Por eso, amigo y hermano que nos mira, escríbanos ahí, ¿qué opinas? ¿Qué piensa usted de este repaso de la lección? Y si no lo conoce, escríbenos por PDF, de alguna forma buscamos de cómo le llegue el repaso de la lección. Pero es importante que estudie porque lo que pasó, o sea, lo que fue en ese entonces, está sucediendo hoy en día. La Biblia dice que lo que fue volverá a suceder. Y esto es lo que está sucediendo en la iglesia, como dijo el hermano. En la iglesia, en la raíz del Señor hay de todo, ¿sí? Y hay de todo, y por eso la misión que nosotros tenemos como miembros de la iglesia, como líderes de la iglesia, es que el hermano que escuche este mensaje se dé cuenta de que no necesitamos repetir la historia. ¿Para qué vamos a repetir la historia de desobediencia contra Dios si Dios nos ha dado todo? Vean, nos ha dado la vida. O sea, nosotros deberíamos de ahí fortalecernos, ser agradecidos con Dios porque nos ha dado el trabajo, nos ha dado una familia, o aunque usted de pronto está en una situación difícil de enfermedad o de algo, Dios algo le ha dado a usted que usted tiene esperanza donde esté. Entonces, el apóstol aquí nos enseña a nosotros que a pesar de que la situación se vea drástica, difícil, en Cristo Jesús hay esperanza. Y eso es lo que enseña Pablo, hermano. Pablo nos enseña que por la voluntad de Dios ha sido llamado. Y cuando Pablo comienza, cuando usted dice identificándose como apóstol, él está asumiendo el rol verdadero, ese llamado de Dios. Y a veces nosotros nos llaman una y otra vez y a veces evitamos ese inconveniente que tenemos allí. Porque en Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En Romanos 1:1 también dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermano, una pregunta, ¿será que nosotros estamos apartados también para hacer el evangelio de Dios? ¿Qué mensaje podemos darle a los amigos y hermanos que estamos allá? El mensaje que podemos dar, mi hermano José, y hermanos y amigos que nos mira, el mejor mensaje es ver el testimonio de los que son llamados. ¿Cómo llegó Pablo a ser apóstol? Y vamos a ir a Gálatas. Vamos a buscar ahí en la Biblia Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a responder esa pregunta. Porque como él fue, entonces yo, ¿qué hago? Miro mi vida y me voy dando cuenta con la palabra de Dios cómo estoy yo. Mire lo que dice interesante el apóstol. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. O sea que él aquí es muy claro. Él es aquí claro, yo soy apóstol no porque un hombre me haya puesto. Porque si nosotros sabemos cuando Judas se colgó, se mató, quedaron 11 discípulos. Y ellos oraron y eso, y Dios, y ahí entre ellos se eligió otro discípulo, 12 discípulos. Pero si nosotros vemos en la Biblia, el que fue llamado
fue el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no le llegó un nombre, no le llegó nada, sino que Dios, cuando él iba persiguiendo a los cristianos, miró un resplandor y Jesús mismo se le presentó y le dijo, oye, ¿qué cosa yo le he hecho? ¿Por qué me persigue? Y él dijo, Señor. ¿Sí? O sea que él aquí me enfatiza que él es apóstol no por hombres, sino por Jesucristo. Entonces viene la pregunta, ¿y nosotros somos llamados por qué? ¿Quién te llamó? Amigo que nos mira, hermano que nos mira. ¿Quién te llamó a ver este video? ¿Quién te llamó a esta iglesia? ¿Quién te llamó a estudiar la Biblia? ¿Quién te empezó a ver el Evangelio? La Biblia es muy clara. Dice que la única forma de yo decir Señor a Jesucristo, mi Dios, es por el Espíritu Santo. O sea que si nosotros en ese momento aceptamos de que que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es por el Espíritu Santo y hemos sido llamados. Hemos sido llamados como el apóstol Pablo, hemos sido llamados cuando es el momento, cuando nosotros debemos identificar. Ahora viene la pregunta, ¿y cuándo somos elegidos o cuándo Pablo fue elegido? Tenemos que responder esa pregunta. O sea, ¿cuándo Dios me llamó a mí? Yo llevo mucho tiempo bautizado, llevo mucho tiempo en la iglesia bautizado, pero ¿cuándo nosotros? Pues ahí Gálatas, el capítulo 1, el versículo 15 nos dice, mas cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Querido hermano, querido amigo, hermano José, somos llamados por Dios. A mí me dijo una vez un hermano, bueno, ¿y usted qué hace en esa iglesia? Un amigo, ¿usted qué hace en esa iglesia? ¿Por qué se fue usted tan joven? Puede disfrutar la vida, puede estar gozoso. Yo le dije, la verdad, yo fui llamado por Dios porque no es que yo quisiera. En ese momento mi mente no era que yo quisiera, sino que en ese momento Dios me hizo un llamado tan importante de que yo miré que, pues de que yo sirvo corriendo detrás del mundo, del sistema, de la sociedad, del dinero y todo eso, y nada me da. Hay algo importante, hermanos, que hay que tener, aceptar ese llamado. Pero, hermanos, nosotros tenemos una prueba fidedigna de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos lo creemos y como dicen, hasta el enemigo cree en Jesús. Pero Pablo tenía una característica muy bonita. Él amaba tanto a Jesús que no podía dejar de pensar y hablar en él, dice la lección. O sea, imagínense si Juan era el hijo amado, el apóstol amado, Pablo se convirtió en el amor viviente de Jesús mostrando su amor ante otros. Y él no importaba en dónde estaba y él predicaba la palabra de Dios. Entonces yo digo, nosotros queremos realmente compartir el amor y el mensaje de Jesús. Es la tarea que tenemos que hacer, hermano. Porque el apóstol fue llamado. Nosotros podemos ser llamados también. Pero realmente aceptamos ese llamado y queremos hablar en toda parte de mi trabajo. Está la ocasión para hablar de Jesús. Con nuestra familia, con nuestros amigos, en donde estamos, hablamos y mostramos de Jesús. Somos carta abierta. Y ahí es donde muestra esa parte. Entonces, la lección habla acerca de esa parte y muestra cómo pasa de Ateneas a Corintio, ¿no? Hablando del mensaje, en donde Pablo estuvo en Corintios hablando de todo este mensaje en Atenas. Entonces, mi querido hermano, nosotros podemos hablar algo muy bonito que dice que en Hechos 17, 16 al 34, para que los tengan, hermanos que están allá, queridos amigos, busquen Hechos 17, 16 al 34, ahí escribe una predicación de Pablo a Atenas, a los atenicenses, y de ir allá a Corintios, es decir, que él no tenía previsto visitar Atenas, pero pues como en donde iba siempre estaba el que quería, como lo que pasa, ¿no? ¿Usted qué hace en la iglesia? ¿Qué es lo que está hablando realmente? Discordia. Las discordias, los judíos en ese tiempo, las personas de los otros dioses, porque más adelante vamos a ver cómo habían tanta pluralidad en lo que hoy hablamos también pluralidad en religiones. Hoy, en ese tiempo existía también. Incluso Pablo vivió más difícil este tema. Entonces, Pablo en Atenas habló acerca de cómo el amor de Cristo salva y de allí comenzó a escribir las cartas, mi querido hermano.
Y vemos nosotros en la Biblia es muy clara, ¿no? La Biblia nos muestra paso a paso de lo que hizo el apóstol Pablo. Y eso nos muestra a nosotros que es importante. Si Dios lo dejó aquí escrito en su palabra, es importante. Y miren lo que dice Hechos capítulo 18. El versículo 1 dice, después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. O sea, ahí me identifica, me muestra que después de estar ahí, pasó a ese lugar. Pero el versículo 2, el tercero, inicia a detallarnos, a mostrarnos cuál era el propósito. O sea, hermanos que nos están mirando por la transmisión, Dios nos llama con un propósito. Eso tengámoslo claro. Y el propósito que Dios nos llama a nosotros debemos identificarlo. ¿Y cómo lo identificamos? Con la palabra de Dios. ¿Para qué Dios llamó a los demás discípulos? ¿Para qué Dios llamó a los profetas? ¿Para qué Dios llamó a los jueces? Algo ellos. Mire lo que dice el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila, su esposa, y vino a ellos. Versículo 3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Lo que hemos hablado inicialmente. Es importante, hermanos, con quién yo me uno, con quién yo me relaciono. Él vio que esa persona que llegó trabajaba en lo mismo, tenían la fe, la misma fe, todo se conectaba. Entonces Dios nos llamó con un propósito, yo me debo unir con las personas que tienen el mismo propósito. Porque hay algo que dice la gente, dime con quién anda y te diré quién eres. La palabra de Dios dice, de sus frutos los conoceréis. Y es importante porque Pablo, al reunirse con él, en el versículo 4, a mí me parece algo muy interesante para lo que hoy en día se discutía en el tiempo y ahora también, que dice el versículo 4 de ese mismo capítulo, el 18, dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación y a la palabra. ¿Testificando de quién, mis queridos hermanos y amigos? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces ese mensaje es tan hermoso, pero digo que Pablo es una fe ferviente, una fe que debemos de aprender de él como ese discípulo que dio, digamos, toda su vida o parte de su vida cuando ya fue entregada, ¿no? Obviamente, porque pues él perseguía a los cristianos. Y ese es el detalle. Hermanos y amigos, Pablo tenía la misma condición que usted y yo tuvimos. De pronto nosotros decimos, no, yo no maté a nadie, pero en pensamiento, en palabras, de pronto hemos ofendido a alguien que se ha sentido muy mal. Pero cuando escuchamos a Jesús y cuando Jesús nos habla como le habló a Pablo, que primero era Saulo y ahora es Pablo, y entramos al ministerio, el mismo Pablo se lamenta por lo que hacía en el pasado y él mismo lo dice en los Hechos, de cómo él perseguía a Jesús, al Dios verdadero, y creyendo, siendo consciente de lo que estaba haciendo estaba bien, pero en lo último se dio cuenta que era un error. O sea, ¿cuántas cosas uno ha rechazado cuando no estaba en la iglesia del Evangelio? Cuando lo invitaban a uno a orar o a leer la Biblia, y uno decía, no, eso para mí no es. Yo no soy para ser cristiano. Pues hemos sido llamados lo mismo. Teníamos nuestros pecados y hemos sido llamados con un propósito, hermano, y es hacer de este evangelio una esperanza para los demás. Así como tienes la esperanza en este momento, debemos compartir esa esperanza a los demás. Hay algo muy bonito que pasó con Pablo, para los que de pronto no están en contexto. Cuando él hizo la conversión, Pablo se llenó del deseo de ayudar a quienes podía conocer para que también conocieran la palabra de Dios. Dice, aquí hay el Espíritu Profecía, dice, en ocasión de su conversión, Pablo se llenó de vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios vivo, poderoso para transformar y salvar.
Desde allá, entonces, dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Los esfuerzos del apóstol no se limitaban a la predicación pública. Oiga, había mucho que no podían ser alcanzados de esta manera. Entonces, ¿dónde comenzaba? Visitaba enfermos y tristes, consolaba a los afligidos, animaba a los oprimidos y pues también escribía las cartas, obviamente. En todo lo que él decía, hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Entonces, ahí es donde está el verdadero mensaje de lo que Pablo nos quiere enseñar, porque luego de eso, Pablo, que está enseñando en todo este proceso a toda esta ciudad que es de Corintio, pues él sigue hablando acerca de qué podemos deducir de esta ciudad y cómo no la tuvo fácil Pablo, hermano. Duro. Porque Corintio, ahí donde vamos a la introducción, hermano, ¿cómo era Corintio? ¿Cree que realmente en ese tiempo era parecido a lo que hacía? No era tremenda esa ciudad es que está tan situada tan perfecto, donde todos pasaban por ahí y había de todo, y de haber de todo, pues dentro de idolatría, dentro muchas cosas que a Dios no le agrada, y hablemos de ese país, ese lugar, pues estaba llevado a la idolatría, estaba apartado del mensaje, y de repeso de eso, habían judíos que no creían en Jesús. Sí. O sea que tenía por ambos lados el problema. En ese tiempo la ciudad podríamos compararla con una ciudad tan próspera, egipcia en su tiempo. Se puede comparar hoy en día con una gran ciudad que decía que tenía 2 puertos. Ella tenía 2 puertos y estos 2 puertos permitía que fuera muy próspera. Entonces, pues la vida religiosa en Corintio tenía una multitud y pluralidad de todo, desde los egipcios hasta lo que tenemos que ver con hoy en día con dioses de Atenea, con fornicarios, con la antigua Roma. Había mucha promiscuidad también, porque era lo que en ese tiempo había, y ahí estaba creando pues la iglesia primitiva. No era fácil hablar de ellos, y quizás los hermanos o la iglesia primitiva estaba desviando del camino del mensaje de Cristo, pero él eligió a Corintio porque tenía una ubicación geográfica y porque podía enseñar la palabra a aquellos que tenían multitud de pluralidades, ¿sí? Era el mensaje que daba él, porque usted se da cuenta, hermano, pues si habían egipcios, si habían romanos, si habían los mismos judíos, pues podía hablar el mensaje a muchas personas que llegaban allí. Entonces, él se presentó la oportunidad para la difusión del evangelio una vez establecido en Corintios y se comunicaría fácilmente con todas las partes del mundo, dice el NG de Guay en Street for the Life, página 99. Tenía una ventaja, fue muy inteligente Pablo, pudo llegar a muchas personas por ser una ciudad con mucha pluralidad, pero ¿sería fácil? Duro, ¿no? Y si nosotros vamos a leer el pasaje, vamos a leer el pasaje, 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer el pasaje cuando Pablo inicia a estar en la ciudad de Corintio, ¿no? Sí. Cuando él conoce esa ciudad, la identifica, dice, el versículo 5 dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero ahí viene y él dice, o sea, mire la situación que miro esa ciudad. Y el versículo dice, mas para nosotros solo hay un Dios. O sea, Pablo es muy claro, aquí hay muchos dioses, muchos señores, para ustedes sí, todo eso hay, pero para nosotros hay un solo Dios. Y sigue diciendo, el Padre de quien son todas las cosas y nosotros en él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Vemos nosotros que ahí presentó la deidad. Él, después el Padre
y después a Jesucristo. Aquí encontramos la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que Pablo lo presenta como Él. Vemos nosotros que Pablo la tenía clara. Conocemos nosotros que esta ciudad fue invadida en el año 146 por Roma, antes de Cristo, y se fue recuperando en el año 46 antes de Cristo y empezó a coger fuerza, empezó a coger estatus por el lugar donde estaba. Ahora, si nosotros vemos que es el 44 antes de Cristo, ahora en el tiempo de Pablo, muchos años se demoró para recuperarse, pero se recuperó y quedó una ciudad abundante, abundante de todas las cosas. Ahí llegaba toda clase de comercio, ahí llegaba toda clase de cosas y entre eso la idolatría. Pero Pablo tenía esa tarea, la tarea que usted, hermano y amigo que me mira, y que nosotros tenemos hoy en día. ¿Hay diferencia de la idolatría que había en el pasado a la que hay ahora? Yo creería que no, mi hermano, porque incluso mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, busquemos en 1 Corintios 5:9, del 9 al 11, donde le escribe esta carta. Vamos a ver lo que dice para complementar lo que está hablando, lo que le escribe de una manera bonita, de una manera, pues, Pablo les dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Claro, vivían en un mundo, en una ciudad donde era fornicarios. Encontramos aquí fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues es tal el caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni un comáis. Aún comáis. Hermano, ¿por qué le escribía Pablo a ellos? En la antigüedad se adoraba todavía a Afrodita. Afrodita era la diosa de la pasión, Afrodita era la diosa de fornicar, de todo este tema, y habían otros dioses que se adoraban. Y se estaba metiendo en la iglesia y él decía, cuidado, no se junte con aquellos, porque Corintio era un sitio donde tenía el peligro de poder juntar a esos ídolos que estaban en el medio en donde viven. Entonces era una manera de amonestar, de cierta manera, con amor, a los cristianos que estaban. ¿Y será que ese mensaje nos sirve a nosotros hoy en día? Usted que dice, hermano y amigo, escriba ahí, ¿será que este mensaje en el versículo 11, vamos a leerlo, que el hermano acaba de leer, que está interesante? ¿Y será que ese mensaje es para nosotros? Porque estamos viviendo la era de las redes, la era de entretenimiento más grande de la historia del ser humano. Yo diría la confusión religiosa. Porque en el pasado había entretenimiento, pero ahora hay tanto entretenimiento que nos apartamos de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario. O sea, Pablo ya sabía que dentro de la iglesia habían muchos que se hacían llamar hermanos, pero no eran hermanos, eran fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. ¿Será que en la iglesia hoy en día no pasa lo mismo? Sí, de pronto yo no robo al hermano, pero estoy robando a Dios. Estoy robando en otras cosas. O de pronto, de una u otra forma, no lo identifico, pero espiritualmente lo identificamos. Vemos nosotros que Dios dice, ni aún comáis con ellos. ¿Cómo hacemos nosotros? Para no juntarnos. Entremos en un tema difícil con nuestra familia, que no son adventistas del séptimo día, y haber estudiado este repaso de la lección. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo enfrentamos nosotros esta situación con nuestra familia? ¿Cómo yo le puedo dar el mensaje a ellos, pero también teniendo en cuenta el pasaje de Pablo? Porque aquí Pablo me está diciendo, ojo, porque de su fruto los conoceréis. De tanto andar con ellos, algo se le tiene que pegar.
Nuestros papás lo decían. A eso me sucedió a mí cuando yo hacía noveno de primaria, noveno de secundaria. Salí con mis compañeros y nosotros montábamos en el taxi escuchando música, comiendo y todo eso. Y perdí materias. Varias materias, no la digo, pero varias materias perdí. Y nunca me había pasado eso. Pero cuando yo me arrimé a ellos, pues ellos, yo los conocía que ellos siempre perdían materias. Y yo me uní con ellos, pues yo también empecé a perder materias. El consejo que me dio mi papá es, usted mirará, usted verá si que quiere quedar en una situación difícil, no estudia, pero ese no es mi problema, pues me puso a pensar. Y me di cuenta que si yo seguía con esos amigos en esas actividades, pues no iba a progresar. Entonces, ¿qué hice yo? No, pues no los ignoré, no los rechacé. Lo que yo hice fue un poquito de distancia. Un poquito de distancia porque yo no podía perder el colegio, pero ellos eran mis amigos. Entonces yo le dije, claro, pero cuando yo esté en el colegio, estoy estudiando y si usted quiere en la tarde que no haya estudio, podemos jugar micro, podemos hacer otra cosa. Y lo que hice yo en diferencia, lo mismo con nuestros familiares. Hay momentos que podemos reunirnos con la familia, ¿cierto? Sí. Pero no debemos diferenciar entre las fiestas paganas, porque la familia que no es adventista, mi familia que no es adventista, se reúne en las fiestas paganas. Sí. Ahí es donde yo tengo que tener cuidado, porque me puedo engañar yo psicológicamente, puedo decir, no, voy a ganármelos. Pablo está diciendo que aquí, no señor, Pablo está siendo muy claro, hermano y amigo, aquí, diciéndonos, oiga, tenga cuidado, yo tengo otros días para poderme reunir con la familia y hacerle una invitación. Y en esa invitación yo puedo orar y darle gracias a Dios por la comida. Y en esa invitación yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Y ahorita que nosotros nos encontramos en un país de fiestas, de festivos, de celebridades, de entretenimiento, tanto que yo debo cuidarme con la idolatría. Hoy en día no miramos la idolatría físicamente porque la idolatría se ha convertido en espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mi hermano, hay una cosa que uno tiene luchas, uno dice, bueno, a veces luchas difíciles, pero es que Pablo, la lección nos enseña que él dice que tuvo la labor de Pablo entre los judíos de Corintio no fue tan fructífera como él hubiera deseado, porque tuvo que enfrentar cierta hostilidad y odio. Recuerde que Corintios era una ciudad también intelectual y allá habían los sabedores de la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo tuvo que enfrentar odio, se opusieron, le decían blasfemo por hablar de Cristo, decía que estaba hablando de otro Dios, que estaba hablando de otros dioses. Él, en otras palabras, pretendía manchar la reputación de Pablo e impedir que otros, dice la lección, que otros tuviera éxito para poder encontrar ese esfuerzo misionero. Nosotros creeríamos que en algún momento hablábamos, ¿no, José? A uno nos están persiguiendo. A Pablo lo persiguieron. Todo el tiempo. Al Pablo lo persiguieron, él tenía que discutir en las sinagogas. En la lección dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. Isaías 55:11. Algunos de los judíos esperaban que nosotros, o que Pablo tuviera que hablar acerca de lo que ellos creían los dioses de ese tiempo. Y no aceptaron a Jesucristo, por eso dije, estuvo entre ellos y no me viste, no me aceptaron. Entonces, Pablo tiene el respaldo, como dicen, de Dios, y por eso es que él le habla en visión y dice, no temas que yo estoy contigo. Y también nos habla a nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una misión hoy en día. Si tú no te has bautizado y quieres conocer de Dios, es la invitación para que hagamos esto. Pablo sufrió por muchas cosas, hoy diría que la tenemos fácil, aunque es un poco más de tener una constancia en la palabra de Dios. Disciplina. La disciplina. Porque si la ciudad en la que estaba, que era Corintio, Pablo, era difícil, hoy en día quizás podemos tener la oportunidad de continuar hablando de Dios. Y por eso las cartas de Pablo hace a los corintios que sea cada día
una amonestación a alejarse de lo malo y a continuar con el legado de lo que Jesús dio en su crucifixión. Entonces, mis hermanos, vamos a buscar, ayúdame a buscar, hermanos, 1 Corintios 1, 11 y 13. Escucha lo que le dice Pablo en una de sus cartas. 1 Corintios 11, 1 Corintios 1, 11, ¿no? 1 Corintios 1, 11, 13. 1, 11, 13. 1, 11, 13. A ver qué dice, cómo nos ayuda a comprender estos pasajes acerca de las cartas de los Corintios. Ok, ¿lo leemos? Sí, hermano. Dice así, el 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Aquí le hace una pregunta a la iglesia porque había una situación difícil, ¿no? En la iglesia. Incluso, mi querido hermano, perdón, antes de que... estaban utilizando los dones del Espíritu Santo, lo que llamaban los dones espirituales, en otras cosas, en enorgullecerse, ¿cómo se llama? Orgullecerse ellos mismos, en hacer cosas creyendo que era el poder del Espíritu Santo, haciéndose pasar por eso, y la iglesia vivía eso. El don de lenguas. Había un problema con el don de lenguas en ese tiempo, y Pablo habla acerca de eso, y dice, cuidado con lo que están haciendo. Es que Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Está diciendo, no desvíe los ojos de Jesús. Está diciendo, cuidado con lo que están viendo. Cuidado con lo que están haciendo. Porque Pablo es claro acerca de que él amaba a Jesús y la única palabra que él decía era, Jesús es el camino, como dicen en Apocalipsis, el camino, la verdad y la vida. Entonces es interesante ver que Pablo hace esas preguntas porque la situación que estaba pasando en Corinto es que es la misma que pasa hoy en día. Hermanos, que nos mire la misma. A mí me ha llegado hermanos que me dicen, yo miré el sermón de un predicador buenísimo. Y aquí pasó lo mismo que la iglesia. La iglesia decía, no, es que yo soy de Pablo. La iglesia decía, no, es que yo soy del otro, pero es que yo soy de otro. Y Pablo le tocó solucionar ese problema. Y vea, el versículo 14 de que acabamos de leer nos dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre. Sí, o sea, Pablo de una vez dijo, ojo, yo no estoy ahí, o sea, que a mí sáquenme de ahí. Al que tenemos que nosotros ver es que, ¿quién dio la vida por nosotros? ¿Quién fue el que dio la vida por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién ha hecho el plan de salvación por nosotros? ¿Quién entregó el cielo por venir a humillarse para salvarnos a nosotros? Cristo Jesús. Hoy en día encontramos muchas, vemos aquí teorías, creencias, que me fortalece mi pecado o mi debilidad, y yo creo en ese mensaje porque era lo que yo necesitaba. Como no he podido superar mi pecado, mi falla, mi error, entonces este sermón llega donde necesito. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la situación hoy en día con las redes. Las redes son muy bonitas, porque gracias a Dios usted no está mirando por causa de las redes, de la tecnología. Pero cuando la usamos ociosamente es donde tenemos problemas, donde tenemos situación. Y Pablo vivía la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día. Creemos más a un video, un predicador, a otra persona, que a los hermanos, que a la Biblia, que a la palabra de Dios y a su iglesia que Dios ha puesto en esta tierra. Y ahí está la situación difícil. Y yo le diría, hermano, antes que usted avance, qué pena con usted, yo le diría a él, no somos de ninguno, somos de Cristo Jesús. Amén. Así no somos de que el video, de que no, somos de Cristo Jesús, y Él me enseña, y hoy estamos hablando de Él. Hoy estamos mostrando que Cristo Jesús guía a su iglesia por medio del Espíritu Santo. No nos dejemos engañar, no nos confundamos, porque Dios levantó una iglesia con 28 creencias, 6 doctrinas. Amemos esas doctrinas, defendamos la iglesia porque Cristo viene pronto. Qué interesante, ¿no? Amén. Amén.
Y sobre todo porque Pablo habla de una manera muy bonita a los corintios. Y él Hermoso. dice en 1 Corintios 4:14, hermanos y queridos amigos, dice, no escribo esto para avergonzaros. No se sientan que está regañando la iglesia, que estamos amonestando esos hermanos sensibles, amigos sensibles, ¿no? Como llaman. ¿Mimado será? Mimados. De pronto mimado, ¿no? Él Bueno, dice, son hermanos que les duele. ¿Cómo le diríamos nosotros ahí? pues que escuchen a Pablo porque él dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como hijos míos amados. O sea que para que seamos fuertes. Seamos fuertes. Porque lo que necesitamos en este 1 Corintios. evangelio es disciplina. O sea, una de las fallas que tenemos nosotros como cristianos es que somos indisciplinados. Si nosotros fuéramos disciplinados como Pablo, pues hermano, este evangelio ya se hubiera dado. Pero la indisciplina no ha llevado a eso. Por eso, si somos mimados, adventistas del séptimo día es mimado, cualquier cosa que nos diga nos va a doler. Pero si somos afianzados en Cristo Jesús, cualquier cosa que nos diga vamos a agradecer porque el plan es ser salvo. Nos toque aceptar la situación que estamos viviendo y los mensajes que nos diga, sí, por ser salvos, sí, y por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En esa carta Pablo se esforzó por mostrarles el poder, ¿no? El poder de Cristo para guardarlos del mal. Realmente es lo que nos enseña hoy en día, lo que siempre se enseña. Porque sabía que si cumpliera con las condiciones que Cristo nos dio, después sería la fuerza del Dios poderoso. Entonces, esto Pablo nos enseña a liberarnos de la esclavitud y nos ayuda a que cada día tengamos más el amor a Cristo. Por eso, vamos a dar el mensaje, mi hermano, aquí para estudiar y meditar ya para finalizar esos mensajes que le podemos decir a nuestros amigos y a la iglesia que nos enseña la lección hoy, qué mensaje debemos de darle, porque la hermana Elena G. de White también nos enseña algo y la lección nos dice, y la palabra de Dios nos habla porque es la única verdad que hay en él. No creamos, como dice hermano, no creamos en personas, no creamos pongamos la fe en hombres, la fe debe estar en Cristo Jesús. Si nuestra fe se fortalece en Cristo Jesús, allí es donde está el verdadero. Cuando haya ese sacudón, podamos sacudirnos, levantarnos, curar nuestras heridas, mi querido hermano, y poder continuar en la carrera de esta nueva Jerusalén que creo que queremos hoy. Sí, mi hermano, para concluir, ir concluyendo, yo quería leer ese mensaje de Patriarcas y Profetas, un libro maravilloso que Dios nos da para nuestros días. La página 207, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, capítulo 207, nos dice, los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrastrar mientras tratan de proclamar los grandes mensajes de salvación. O sea, no debemos tener nosotros, ¿qué? Tristeza ni eso. Nosotros debemos cumplir la tarea que nos corresponde, haya lo que haya en la ciudad. Dice, el Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que dio al apóstol Pablo en la impía ciudad de Corinto. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal. Eso lo debemos tener claro. Aquí, cerrando este capítulo o este estudio tan hermoso, lo tenemos que tener claro, aunque nos dé tristeza por la situación que nos rodea, por la inmoralidad que aumenta, no podemos perder el plan que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, no sé, hermano José, yo quisiera cerrar ahí con eso. No sé si usted quiere compartirnos algo. Sí, solamente 3 mensajes claros para que se quede claro. Primero, el apóstol Pablo estaba convencido de que el llamado era proveniente de Dios. Hoy en día la pregunta es, ¿estamos convencidos de que somos llamados por Cristo y que hacemos un evangelio para predicar a otros? Es la tarea que hay que hacer. 2, como usted lo dijo, nosotros en algún momento sentimos también abandonar la misión, dejar a un lado como este amor a Cristo. Pero Pablo nos enseñó de que hay que cambiar esto y que hay que comenzar un nuevo plan. Y 3,
Los miembros de la iglesia de Corintios sufrieron lo que hoy en día quizás la iglesia también está sufriendo y es una realidad y lo que este mundo vive. Por eso nosotros debemos de entender de que el mundo no puede influenciar con nosotros, que a pesar de que estamos con una influencia, la vida debe girar en torno a Dios. Entonces, la misión es no dejarnos influenciar de este mundo, porque Pablo en la lección nos enseña cómo trabajar en medio de un caos y una ciudad grande. Claro, excelente, mi hermano. Y por eso, amigos y hermanos, los invitamos a que nos sigan acompañando. Escriban ahí, den comentarios para nosotros seguir avanzando, ver de que ustedes están pendientes, de que están mirando la transmisión y que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a orar, hermano. Vamos, hermano. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en su iglesia. Amantísimo y buen Padre que estás en la altura de los cielos. No sabemos cuántas personas nos están mirando, pero lo que sabemos es que tú llevarás este evangelio a todos los rincones del mundo. Si en el tiempo del apóstol Pablo escribiendo carta se demoraba en llegar en nuestros días, este mensaje ya en pocos minutos, poca hora, llega a todos los rincones del mundo, a todos los que sean incitados, que el Espíritu Santo le haga ver y que deseen aprender más de ti. Amén. Guárdalos, Señor, acompáñalos. Amén. Ayúdenos a nosotros a seguir perseverando en la fe, a que le podamos dar la gloria a ti en nuestras vidas y que todo lo que hagamos lo hagamos para que tu nombre en esta tierra sea el más grande de todo y que puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos, guárdanos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Para una próxima, Mis para amigos, todos. Dios les bendiga bendiga. y que Dios nos esté acompañando.